La camioneta, un veterano tan curtido como su dueño, se detuvo con un quejido metálico. El coronel Carlos apagó el motor y el silencio, denso y antiguo, se abalanzó sobre ellos. Abrió la puerta, el crujido se sintió inmenso por un instante antes de disolverse. Bajó al suelo polvoriento con la solemnidad de quien pisa un campo sagrado, no en busca de combate, sino de una verdad largamente elusiva. Carlos no era un hombre joven. Los 50 y tantos años marcaban su rostro con profundas líneas de expresión, un mapa de batallas libradas y dolores soportados. Sus ojos, de un azul acerado, miraban con una intensidad que pocos podían sostener, siempre evaluando, siempre alerta. Su cabello, entrecno y recio, apenas cubría una frente amplia, marcada por una cicatriz tenue. La espalda, ancha y recta, emanaba una postura imponente, una fuerza silenciosa, forjada en la disciplina y la resiliencia. Había llegado a este complejo militar en ruinas, guiado por una promesa antigua, un mapa amarillento y el peso ineludible de un juramento. Buscaba respuestas, una verdad que el tiempo había intentado borrar, relacionada con un proyecto secreto y su propia familia. A su lado, Zeus, un pastor alemán imponente, se movía con una gracia felina, su cuerpo tenso, su hocico rastreando el aire con insistencia. Sus orejas, erguidas y atentas, giraban ligeramente, captando sonidos inaudibles para Carlos. Zeus era más que una mascota. Era una extensión del coronel, un guardián fiel cuyos ojos inteligentes leían cada microexpresión de su amo. Un leve gruñido, apenas audible, vibró en su pecho. El ambiente, cargado de historia y descomposición, no le gustaba en absoluto. El coronel asintió, entendiendo la señal de su compañero. La entrada al complejo era una brecha oscura en una pared de hormigón desmoronado. Grandes placas de metal, antaño puertas de seguridad, yacían retorcidas y oxidadas. El aire en el interior era pesado, estancado, con un frío húmedo que se pegaba a la piel. Llevaba el olor acre del óxido, la humedad milenaria y el polvo acumulado por décadas, una mezcla que evocaba decadencia y olvido. Los primeros pasos de Carlos y Zeus resonaron en el silencio sepulcral. Partículas de polvo danzaban en los escasos haces de luz que se filtraban por las rendijas del techo y las ventanas rotas, creando un espectáculo fantasmal en la penumbra. La oscuridad era profunda, apenas rota por el haz potente de la linterna de Carlos. El suelo era una alfombra crujiente de escombros, cristales rotos, cascotes de hormigón, trozos de madera carcomida. Habitaciones laterales se abrían como bocas vacías, revelando muebles destrozados, sillas volcadas, archivadores metálicos abiertos,
Maquinaria pesada, ahora solo esqueletos oxidados, se erguía inerte. El tiempo lo había reclamado todo, cubriéndolo con un manto gris de olvido y decadencia. Zeus se adelantó. Su cola baja, el olfato trabajando sin descanso, se detuvo bruscamente, sus ojos fijos en un punto en la distancia, un gruñido bajo escapando de su garganta. Carlos levantó la linterna. La luz cayó sobre una puerta de metal que se diferenciaba del resto. Estaba entreabierta, apenas un resquicio, y parecía inusualmente intacta. Un tenue hilo de luz rojiza parecía provenir del interior. «¿Qué tienes, viejo?», murmuró Carlos, su voz grave resonando extrañamente. Zeus se adelantó con cautela, sus músculos tensos, su nariz temblando. Carlos lo siguió, el corazón latiéndole acelerado. Al acercarse, un olor inusual asaltó sus sentidos. No era el moho ni el óxido, era un aroma metálico, casi dulzor, extrañamente fresco y artificial, un olor que no debería estar allí. Empujó la puerta con la bota. Abrió sin resistencia, revelando una pequeña sala. La luz rojiza era más evidente, proveniente de un panel de control antiguo, pero extrañamente conservado. De él emanaba un tenue pulso lumínico que desmentía décadas de abandono. Zeus gruñó de nuevo, esta vez con más fuerza, sus pelos de la nuca erizos. No era agresión, sino inquietud. Sus ojos no estaban fijos en el panel, miraban más allá, hacia una sombra en la esquina más oscura de la habitación, una sombra más densa que la oscuridad misma. Carlos, aunque fascinado por el panel, no ignoró a Zeus. El brillo rojizo parpadeó y una serie de luces verdes se encendieron, seguidas por un siseo casi inaudible. Un equipo que debería estar muerto, de repente, estaba vivo. Pero la alarma de Zeus era urgente. El coronel se giró siguiendo la mirada del perro. La sombra en la esquina. Había una forma allí, apenas discernible, una estructura alta y delgada, cubierta con una lona mugrienta. El olor metálico y dulzón era más fuerte. Carlos se acercó la linterna apuntando, levantó con cautela la lona, lo que reveló lo dejó sin aliento, helándole la sangre. No era maquinaria, era una cámara de contención cilíndrica de un metal brillante que desafiaba el paso del tiempo. Y dentro, suspendido en un líquido translúcido, flotaba un objeto que desafiaba cualquier lógica. Era algo biológico y a la vez artificial, con patrones luminiscentes que pulsaban débilmente. No era de este mundo, y lo más escalofriante, en su superficie, grabada con una precisión inquietante, estaba la insignia familiar que Carlos llevaba tatuada en su propio antebrazo, un susurro tan tenue que podría haber sido el viento o su propia imaginación. Pareció emanar de la cámara. «¿Estás aquí?» Por fin
has regresado. El tiempo se detuvo. El coronel Carlos no estaba buscando respuestas. Había encontrado una pesadilla que apenas comenzaba a desplegarse. Un secreto que su familia había guardado y que ahora, desde las profundidades del olvido, lo llamaba a un destino inimaginable. Si esta inmersión en el misterio del coronel Carlos y Zeus te ha cautivado, te invitamos a dejar un me gusta para apoyar la historia. Comparte tus primeras teorías en los comentarios. ¿Qué crees que es ese objeto? ¿Qué conexión tiene con la familia de Carlos y con el complejo abandonado? Y por supuesto, suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta aventura. El viaje apenas ha comenzado y el verdadero peligro aún espera ser revelado. El susurro se disipó. Carlos parpadeó. ¿Lo había imaginado? La insignia familiar en la cámara brillaba débilmente, idéntica al tatuaje en su brazo. Un escalofrío heló su médula. No era posible. Su familia, el proyecto secreto, las piezas chocaban en su mente, violentas y desordenadas. Zeus gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, con una nota de desesperación. Empujó el muslo de Carlos con la cabeza, sus ojos ámbar fijos en la cámara, luego en la sombra más allá de ella. La advertencia del perro era inequívoca. Carlos apartó la vista del horror cristalino. Necesitaba aire, necesitaba respuestas que no estuvieran suspendidas en un líquido. Se dio la vuelta, el rayo de su linterna barriendo la pequeña habitación. El panel de control seguía encendido, sus luces verdes y rojas parpadeando en un ritmo lento y constante, como un corazón moribundo. Detrás del panel, escondido de la vista por una repisa metálica doblada, Carlos notó algo, un viejo maletín de cuero ajado, casi fusionado con el óxido del suelo. Zeus lo olfateó, moviendo la cola con cautela, sus orejas girando hacia un sonido inaudible en la distancia. Con manos temblorosas, Carlos abrió el maletín. Dentro, el tiempo se había detenido. Cartas amarillentas, fotografías descoloridas, un diario con tapas de cuero. El aire se hizo más denso, cargado con el peso de la memoria. Sacó una fotografía. La imagen era de un hombre joven, con la misma mirada intensa y el cabello entrecano que él mismo poseía, su padre, de pie frente a una versión anterior de la cámara, mucho más pequeña, pero inconfundible. A su lado, una mujer sonriente con un niño pequeño en brazos, la madre de Carlos, y el niño, un borrón. Un puñal de dolor se clavó en el pecho de Carlos. Recordaba esa foto, una imagen prohibida, oculta. Deslizó la foto a un lado. Debajo, un legajo de cartas. La caligrafía era familiar, la de su padre, fechas de hace más de 50 años. Hablaban de el Proyecto Ícaro, de avances revolucionarios
y de sacrificios necesarios. Carlos sintió náuseas. Su padre, un hombre de ciencia, de honor. ¡Qué sacrificios! Zeus soltó un ladrido bajo, un sonido ronco que cortó el silencio. Miró hacia la puerta entreabierta de la habitación. Había alguien. Carlos se tensó, guardando las cartas apresuradamente. Apagó la linterna por un instante, escuchando. Pasos lentos, arrastrados, acercándose. No eran los de un enemigo, demasiado vacilantes. Un hombre apareció en la entrada, viejo, muy viejo. Su rostro, surcado por miles de arrugas, era como un mapa de la sierra. Sus ojos, pequeños y vivaces, se clavaron en Carlos. Llevaba ropa sucia y un gorro de lana, calado hasta las orejas, a pesar del calor. En una mano, un bastón de madera nudosa, en la otra, una linterna antigua, de las que funcionan con dínamo, emitiendo una luz débil. «Sabía que volverías», dijo el anciano, su voz rasposa como piedras rodando. «Siempre regresan». Carlos no respondió. Reconoció vagamente el rostro, un rostro de la infancia. ¿Mateo? El viejo Mateo. El anciano pareció leerle la mente. «He estado esperando. Desde que los ruidos de la montaña empezaron de nuevo, los susurros». Su mirada se desvió hacia la cámara inconfundiblemente. Ese ángel, como lo llamaban, siempre trae problemas. Carlos sintió el frío. Ángel, el nombre, el proyecto Ícaro, ¿qué conexión tenía todo? «Mi padre, usted lo conocía». La voz de Carlos fue apenas un susurro. Mateo asintió lentamente. El coronel Alejandro, un hombre obsesionado con la verdad, o lo que él creía que era la verdad. Mateo dio un paso, su bastón golpeando el suelo. Él venía aquí, traía a los suyos, gente del pueblo, prometía curas, una vida mejor, y luego desaparecían. El corazón de Carlos dio un vuelco. Desapariciones, recortes de periódico. Ahora todo cobraba un sentido oscuro. La cicatriz en su frente, un vago recuerdo de un accidente de niño. Las pesadillas recurrentes. Mateo continuó, su voz apenas audible. Tu padre creía que podía controlarlo, tomar al ángel. Decía que era la evolución, el siguiente paso. Pero era demasiado poderoso, demasiado alienígena. Carlos no podía respirar. Alienígena, su padre. ¿Estaba loco? Miró la cámara de nuevo, al objeto pulsante, a la insignia, la voz que susurró. «Estás aquí. Por fin has regresado». La palabra regresado resonó como si el objeto lo conociera, como si fuera parte de él. «Me dijo que tú eras la clave», dijo Mateo, acercándose un paso más, sus ojos brillando con una extraña intensidad. «Dijo que tenías su misma sangre».
que podrías despertarlo. Zeus, sintiendo la tensión, soltó un gruñido bajo. Se interpuso entre Carlos y Mateo, mirando al anciano con recelo. —¿Despertarlo para qué? —preguntó Carlos, la ira mezclada con el terror. —¿Para qué, viejo? Mateo sonrió, una sonrisa sin alegría. —Para completar la obra de tu padre, coronel, para traer al ángel a este mundo, para que encuentre a su hermano. Carlos retrocedió, golpeando el maletín. Un objeto rodó del interior, una llave, con la misma insignia familiar grabada. No era para la cámara, era para un pequeño compartimento secreto en la base del panel de control, el compartimento que siempre vio su padre tocar antes de irse a trabajar. Un compartimento que Carlos, de niño, nunca pudo abrir. La mano de Carlos se extendió, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La llave, la insignia, el objeto pulsante, la palabra hermano, el recuerdo de la cicatriz, las pesadillas, un frío mortal le recorrió la espalda. Era imposible, pero la verdad, cruel y despiadada, empezaba a ensamblarse. Mateo observaba, sus ojos enigmáticos, el brillo de la cámara se intensificó, un pulso rojizo que llenó la habitación. Carlos metió la llave en la cerradura oculta. Encajó perfectamente. El verdadero horror, el secreto que su padre había guardado tan celosamente, estaba a punto de ser revelado. Y Carlos, el coronel curtido por la batalla, sintió un terror más profundo que cualquier combate, porque lo que estaba a punto de desvelar no era un enemigo externo, era una parte de sí mismo. El aire vibró, el susurro volvió, más claro, más exigente, hermano. La mano de Carlos se detuvo sobre el mecanismo de apertura. Los ojos de Zeus estaban fijos en él, llenos de una incomprensible tristeza. El viaje de Carlos no era solo una búsqueda, era un regreso a un destino que creía haber enterrado. Un destino que ahora, por fin, lo había encontrado. Carlos retiró la mano, la llave aún caliente en su palma. El susurro se había desvanecido, pero la sensación de su voz, la palabra hermano, vibraba en el aire. Miró a Zeus, luego a Mateo, cuya sonrisa enigmática no había desaparecido. El coronel no podía dar un paso tan trascendental, basándose solo en un presentimiento y las palabras de un anciano. La responsabilidad, la disciplina de toda una vida lo anclaban. La furia y el terror se mezclaban con una necesidad imperiosa de respuestas, de hechos concretos. Cerró el maletín de su padre, guardando la llave en el bolsillo de su pantalón, un peso metálico contra su muslo. Necesito entender más, dijo, su voz ronca,
Esto es demasiado. Escaneó la pequeña habitación buscando algo más que el panel y la cámara. La penumbra ocultaba más de lo que revelaba. Viejo, ¿hay algo más aquí? Documentos, archivos, cualquier cosa que explique esto. Mateo asintió lentamente, su mirada fija en Carlos, siempre buscando papeles, coronel, como su padre, siempre creyendo que la verdad está escrita en algún sitio. Señaló con su bastón hacia una pared lateral, casi cubierta por una pila de escombros. En ese cubículo, tal vez, pertenecía a una de las encargadas, una mujer que escribía todo, hasta lo que no debía. Zeus, que había estado inquieto, soltó un gruñido bajo y se adelantó hacia la pared que Mateo había señalado. Sus fosas nasales trabajaban con intensidad. Carlos lo siguió apartando con el pie trozos de hormigón y metal retorcido. Detrás de los escombros, un pequeño pasillo estrecho se abría, apenas visible. Con la linterna, Carlos iluminó el camino. Llevaba a una oficina aún más pequeña, oculta, con una mesa metálica volcada y una silla rota. El aire aquí era incluso más denso, cargado de un olor a humedad y papel viejo. Sobre la mesa, medio oculta bajo una capa de polvo y un calendario rasgado, Carlos encontró un cuaderno. Era de tapas blandas, desgastadas, y las páginas estaban amarillentas, casi transparentes por el tiempo. No era el diario de su padre, era otro. Este era el diario de una mujer, escrito con una caligrafía delicada pero decidida. La fecha de la primera entrada era de 52 años atrás. Se sentó en el suelo, con Zeus a su lado, apoyando la espalda en la fría pared de hormigón. Abrió el diario y comenzó a leer, las palabras de Mateo resonando en su mente. Una mujer que escribía todo. Las primeras entradas hablaban de esperanza. Proyecto Ícaro, una cura para la enfermedad, un futuro para nuestros hijos. La autora, una tal Isabel, detallaba cómo su pequeño pueblo, pobre y olvidado, había recibido la promesa de un nuevo amanecer gracias al coronel Alejandro, el padre de Carlos. Describía los camiones que llegaban, la gente del pueblo siendo reclutada para el proyecto, la promesa de salarios y atención médica. Pero la esperanza pronto se tornó en preocupación. Octubre, María no ha regresado. Dicen que fue a la zona de prueba. No se nos permite ir. Su madre está inconsolable. Más adelante. Diciembre, el bebé de Ana nació diferente. Un soplo de aire frío. Se lo llevaron. Dijeron para observación. Pero no era el proyecto para curar, no para alterar. Carlos sintió un nudo en el estómago. Las palabras eran sencillas, directas, pero cada frase era un puñal que se clavaba en su conciencia. Recordó las pesadillas recurrentes, imágenes fragmentadas de un hospital, voces enmascaradas,
el olor a desinfectante y un llanto que no era el suyo. ¿Había sido él uno de esos niños? ¿O acaso el hermano del que hablaban era uno de ellos? La caligrafía de Isabel se volvía más errática. El coronel Alejandro dice que son sacrificios necesarios. ¿Sacrificios? ¿Para qué evolución? ¿Para qué ángel se necesita tanta sangre inocente? Una entrada particularmente sombría detallaba la desesperación de las familias, las desapariciones encubiertas, la creciente desconfianza hacia el proyecto y, finalmente, hacia el mismo coronel Alejandro. Este complejo no es un hospital, es una prisión, y lo que guardan aquí es el infierno de los vivos. Un recuerdo vago y doloroso resurgió en la mente de Carlos. La cicatriz en su frente. Una caída, le dijeron. Un accidente de niño. Pero no recordaba la caída, solo el hospital, la mirada preocupada de su madre y la ausencia inexplicable de su padre por un tiempo. Un puñal helado le perforó el corazón. La imagen borrosa del niño en la foto con su madre, un borrón o una ausencia. Zeus soltó un quejido bajo, interrumpiendo la lectura de Carlos. El perro no estaba mirando el diario. Sus ojos ámbar estaban fijos en la pared opuesta, donde una serie de estanterías metálicas se extendían, cubiertas de óxido. El olor que emanaba de allí era sutil, pero inconfundible para Zeus. Un olor a antigüedad, pero también a algo orgánico, encapsulado. ¡Qué hay, viejo!, murmuró Carlos, cerrando el diario con cuidado. La inquietud de Zeus era contagiosa. El perro no gruñía de agresión, sino de profunda incomodidad, casi de tristeza. Comenzó a rascar suavemente una de las estanterías bajas, que parecía estar anclada a la pared. Carlos se levantó y se acercó. Al mover una de las estanterías, con un crujido metálico y doloroso, reveló una pequeña cavidad en la pared. No era una puerta, sino un nicho oculto, cubierto por una placa de metal oxidado que se desprendió con facilidad. Dentro, la linterna de Carlos reveló objetos claramente fuera de lugar para una instalación militar. Había juguetes antiguos, una muñeca de trapo sin un ojo, un pequeño coche de madera desgastado, un oso de peluche con la piel apelmazada. Y sobre ellos, con una delicadeza que contrastaba con el entorno, un relictio de plata oxidada. El olor era más fuerte aquí, un eco del aroma dulzón y metálico de la cámara principal, pero mezclado con el hedor de la descomposición. Justo cuando Carlos iba a tomar el relicario, una sombra se movió en el umbral de la oficina, la misma que conducía de nuevo a la sala de la cámara. La luz débil de la linterna de dínamo de Mateo se agitó, pero no era Mateo, era una mujer, anciana, de cabello blanco como la nieve,
con arrugas profundas que formaban un mapa de una vida de trabajo y sufrimiento. Llevaba una manta raída sobre los hombros y sus ojos, de un azul pálido, se posaron en Carlos con una intensidad que recordó a la de su padre. «Sé lo que buscas, coronel», dijo la anciana, su voz apenas un susurro, pero firme. «He estado aquí mucho tiempo esperando, como los demás. Los juguetes eran de los niños que se llevaron el relicario de su madre». Su mirada se posó en el relicario, luego en Carlos. «Yo trabajé aquí en los inicios con Isabel. Yo conocí a su padre y conocí a su hermano». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La confirmación tan brutal, tan directa, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su hermano, él no estaba solo. El diario de Isabel, los juguetes, el relicario y el susurro. La anciana dio un paso más. El ángel necesitaba un huésped y su padre eligió. Su mano, temblorosa, señaló el fondo de la cavidad. Más allá de los juguetes, hay algo más. Algo que él no quería que nadie encontrara. El horror se apoderó de Carlos. El secreto que su padre había guardado con celo. El sacrificio necesario. Lo que estaba a punto de desvelar no era solo un enemigo externo, sino una verdad que residía en su propia sangre. El horror se apoderó de Carlos. El secreto que su padre había guardado con celo. El sacrificio necesario. Lo que estaba a punto de desvelar no era solo un enemigo externo, sino una verdad que residía en su propia sangre. Con un temblor en las manos, Carlos extendió el brazo hacia el fondo de la cavidad. Más allá de los juguetes infantiles, su linterna reveló un pequeño hueco casi imperceptible donde yacía una carpeta de cuero envejecido, aplastada por el tiempo y la humedad. Al sacarla, un olor a papel rancio y polvo levantado invadió el pequeño nicho. Zeus soltó un leve quejido, su olfato trabajando incesantemente, captando la densa amalgama de olores, la descomposición, el metal dulzón de la cámara y ahora el hedor de un pasado largamente enterrado. La anciana, con sus ojos azules pálidos, observaba en silencio. Su presencia, una sombra cargada de resignación. Carlos se sentó de nuevo en el suelo frío, abriendo la carpeta con una reverencia casi inconsciente. Dentro, un legajo de documentos oficiales, sellados y con membretes gubernamentales ya desvanecidos, revelaba una historia mucho más oscura de lo que había imaginado. Eran actas de expropiación, sentencias judiciales que validaban desalojos forzosos y cartas de protesta de campesinos firmadas hace más de medio siglo, nombres de familias del pueblo, los mismos que Mateo había mencionado,
se repetían una y otra vez, despojados de sus tierras bajo la excusa de interés público y desarrollo científico para la nación. El proyecto Ícaro no solo prometía curas, también arrebataba hogares. La bilis subió por la garganta de Carlos. Él, un coronel cuya vida entera había sido la personificación del honor y el deber, se enfrentaba ahora a la deshonra de su propio padre. Su padre, el coronel Alejandro, había sido más que un científico obsesionado. Había sido el instrumento de una injusticia atroz, un engranaje en una maquinaria que trituraba vidas por una supuesta evolución. La ira se mezcló con una vergüenza profunda. ¿Cuántas veces en su carrera había defendido los valores de su patria sin saber que la base de su propia existencia estaba cimentada en el despojo y el sufrimiento? La cicatriz en su frente, el vago recuerdo del hospital, las pesadillas, todo comenzaba a encajar en una verdad insoportable. Él había evitado este pasado inconscientemente toda su vida. Ahora lo tenía en las manos, tangible y doloroso. Un golpe metálico y arrastrado interrumpió la lectura, haciéndole levantar la cabeza de golpe. Zeus reaccionó con un gruñido profundo, sus pelos de la nuca erizados, mirando hacia la entrada de la oficina. «Veo que los viejos fantasmas todavía bailan por aquí, coronel». La voz era familiar, aunque más grave y áspera por el paso del tiempo. En el umbral apareció un hombre de la misma edad que Carlos, pero con una postura menos marcial, marcada por el trabajo duro en el campo. Su rostro, surcado por arrugas, era el de un amigo de la infancia, Antonio, el hijo del panadero del pueblo. Carlos lo había dado por muerto, o al menos por desaparecido del mapa de su vida hacía décadas. «Antonio», musitó Carlos, poniéndose de pie, dejando la carpeta abierta en el suelo. Zeus, tras un último gruñido, se aquietó junto a su amo, pero mantuvo la mirada fija en el recién llegado. Antonio asintió, una sonrisa triste asomando en sus labios. «Él mismo. Algunos de nosotros nunca nos fuimos del todo. Siempre volvemos a merodear donde se perdieron nuestras raíces o donde nos las arrancaron». Su mirada se posó en la carpeta de documentos en el suelo. «Parece que has encontrado los papeles de la desdicha. Mi familia estaba ahí. Mi abuelo perdió todo. Mi padre, cuando era un niño, recuerda cómo los camiones del coronel Alejandro se llevaron nuestras cosechas y nos dejaron con promesas vacías». Carlos sintió un golpe en el estómago. «Yo no sabía. Mi padre nunca...» «Su padre era un hombre de ciencia, Carlos», interrumpió Antonio sin rencor, solo con la pesadez de la verdad. «Creyó que esta tierra era el precio justo por el futuro que prometía. Mucha gente le creyó. Le amó por la esperanza que trajo. Otros, como mi familia,
solo vieron el engaño. Antonio se acercó, su vista fija en la cámara de contención a través de la puerta entreabierta de la sala principal. Se hablaba de un tesoro en estas tierras, una leyenda antigua. Decían que el coronel Alejandro también la buscaba, no solo por el proyecto, sino por otra cosa. La mención del tesoro hizo que Carlos recordara la nota final de su padre sobre sacrificios necesarios. ¿Qué conexión tenía un tesoro con la crueldad del proyecto Ícaro? Su mente, entrenada para la lógica, luchaba por asimilar la caótica mezcla de ciencia, misticismo y corrupción. ¿Un Teburs? Preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Antonio asintió. Sí, mi abuelo decía que no era oro, era algo más antiguo, más poderoso. La gente del pueblo decía que era la razón por la que esta tierra era especial y por la que tu padre se obsesionó con ella. Él, de alguna manera, lo encontró y lo usó para el ángel. La anciana, en su rincón, emitió un sonido que podría ser un resoplido o un suspiro de confirmación. Carlos se agachó de nuevo, volviendo a la carpeta. Entre los documentos de expropiación y las protestas, había un mapa rudimentario, dibujado a mano, con símbolos extraños, y una anotación escrita a un lado con la caligrafía inconfundible de su padre. La esencia, el corazón del Ícaro, es la fuente de todo, está más allá de las tumbas olvidadas y los susurros de la tierra. El sudor frío le perló la frente a Carlos. La corazón del Ícaro, un tesoro que no era oro, sino algo más profundo, algo relacionado con el ángel, con su padre y quizás con su propio hermano. La búsqueda de la verdad acababa de dar un giro vertiginoso. Carlos retiró la mano, la llave aún caliente en su palma. El susurro se había desvanecido, pero la sensación de su voz, la palabra hermano, vibraba en el aire. Miró a Zeus, luego a Mateo, cuya sonrisa enigmática no había desaparecido, y finalmente a la anciana, que era una estatua silenciosa de resignación. El coronel no podía dar un paso tan trascendental basándose solo en un presentimiento y las palabras de un anciano. La responsabilidad, la disciplina de toda una vida lo anclaban. La furia y el terror se mezclaban con una necesidad imperiosa de respuestas, de hechos concretos. Cerró el maletín de su padre, guardando la llave en el bolsillo de su pantalón, un peso metálico contra su muslo. Necesito entender más, dijo, su voz ronca. Esto es demasiado. Escaneó la pequeña habitación, buscando algo más que el panel y la cámara. La penumbra ocultaba más de lo que revelaba. Antonio, viejo Mateo, ¿hay algo más aquí? Documentos, archivos.
cualquier cosa que explique esto. Antonio se adelantó, sus ojos fijos en la cámara, luego en Carlos. Mi abuelo hablaba de más cosas escondidas, cosas que el coronel Alejandro se llevó o las que no pudo llevarse. Siempre decía que la verdad se pudre en las entrañas de la tierra, pero también que la codicia deja migas de pan. Las palabras de Antonio llevaron a Carlos a un recuerdo lejano, a los años de la Academia Militar, un tiempo de forja y competencia feroz. Recordaba un ejercicio de supervivencia en la sierra, donde el honor y la astucia se medían bajo el sol inclemente. Había un cadete, un joven llamado Ramiro, tan brillante como ambicioso, pero con una ética que Carlos consideraba cuestionable. Ramiro no dudaba en tomar atajos, en explotar la ingenuidad de otros para conseguir sus objetivos. Carlos lo había denunciado una vez por manipular las provisiones, lo que le valió una reprimenda severa a Ramiro y forjó una rivalidad amarga, un odio silencioso que Carlos había creído enterrado con el tiempo. Esa confrontación había solidificado en Carlos su propia adhesión inquebrantable a las reglas, a la justicia, a la rectitud. Lo había convertido en el hombre que era hoy, un coronel de honor. La sola mención de codicia por parte de Antonio trajo de vuelta ese fantasma. Zeus, que había estado olfateando las esquinas de la oficina con una extraña persistencia, soltó un quejido agudo. Se detuvo frente a una caja metálica abierta, de aspecto inofensivo, que había sido usada para almacenar herramientas. La caja parecía vacía, cubierta de polvo y herrumbre, pero de su interior Zeus emitía un bajo gruñido, con sus orejas girando hacia el fondo, como si captara un eco imperceptible para los humanos. Comenzó a rastrear con una de sus patas delanteras. Carlos se acercó, la linterna iluminando el interior de la caja. A simple vista no había nada, pero Zeus no cedía. Siguiendo la intuición de su perro, Carlos metió la mano en la caja, palpando con cuidado el metal frío. En el fondo, escondido bajo una falsa base de chapa oxidada, encontró un compartimento secreto. Con un crujido lo abrió. Todo envuelto en un trozo de tela grasienta había un objeto, una brújula militar de latón, intrincadamente grabada con un diseño de serpiente enroscada alrededor de una espada. Carlos sintió un escalofrío. La reconoció al instante. No era una brújula cualquiera, era el talismán personal de Ramiro, su antiguo rival de la academia. Ramiro había desaparecido del mapa militar años atrás, envuelto en rumores de operaciones encubiertas y secretos de Estado. ¿Qué hacía su brújula aquí, en este complejo olvidado, junto a los secretos de su padre?
Una tensión silenciosa llenó la pequeña oficina. La presencia del objeto era una declaración muda, un desafío desde el pasado. Las viejas heridas de la rivalidad se reabrieron y Carlos sintió una mezcla de ira y premonición. Su padre había acumulado secretos, cometido injusticias y alterado vidas, y ahora el fantasma de su rival también surgía de las profundidades de este lugar maldito. ¿Habría Ramiro estado implicado en el proyecto Ícaro? ¿Habría traicionado no solo su ética, sino también los ideales que Carlos defendía con tanta vehemencia? Carlos se pasó la mano por el rostro sintiendo el cansancio de décadas, el peso de un legado que ya no sabía si podía honrar. Su vida entera dedicada al deber y a la verdad, ahora parecía un edificio levantado sobre cimientos de mentiras. Las promesas que se había hecho a sí mismo de ser mejor que aquellos que abusaban del poder eran solo una ilusión. ¿Podía un hombre ser honorable si la sangre que corría por sus venas provenía de una fuente tan corrompida? Nuevos insights surgieron. Tal vez su obsesión por la disciplina y el honor no era solo vocación, sino una huida, una forma inconsciente de distanciarse de la oscura sombra de su padre. Él no había sido ajeno a la crueldad del mundo, pero la idea de que su propia familia fuera parte de ella le resultaba devastadora. «Antonio», dijo Carlos, su voz más suave de lo que esperaba, «necesito tu ayuda. Tú creciste con las leyendas de este lugar, con el dolor que causó mi padre. ¿Qué sabes de Ramiro? ¿Y qué conexión puede tener con ese tesoro, la esencia?» Antonio se sentó en el suelo frente a Carlos, su expresión una mezcla de resignación y una antigua sabiduría. «Ramiro, recuerdo que su familia era de un pueblo cercano. También le afectó el proyecto, pero a él no le quitaron tierras. Al parecer le ofrecieron algo, un trato especial. Había rumores de que su familia tenía conexiones con gente de dinero, gente que siempre estuvo interesada en las leyendas de la esencia, mucho antes de que llegara tu padre. Decían que no buscaban lo mismo que tu padre, no la evolución, sino el control. La esencia para ellos era poder. El corazón del Ícaro era una llave, una herramienta para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Ramiro, o la gente detrás de él, buscaba lo mismo que tu padre, pero por razones mucho más oscuras. No una cura, sino la dominación. Carlos se quedó en silencio, la brújula de Ramiro pesando en su mano. Las piezas, antes desordenadas, comenzaban a encajar con una lógica implacable. Su padre, un científico obsesionado con la evolución, había desatado una fuerza que no comprendí. Y Ramiro, el rival ambicioso, había visto en esa misma fuerza una oportunidad para su propia agenda. El tesoro, la esencia, no era un mero mito.
era el eje de todo, el punto de convergencia de ambiciones opuestas. La dominación, repitió Carlos en un susurro. La brújula en su mano parecía vibrar con una energía latente. El grabado de la serpiente y la espada, antes un simple adorno, cobraba ahora un significado siniestro. ¿Qué oscuros pactos habría hecho Ramiro para conseguir su parte de la esencia? Y, lo más inquietante, ¿qué papel jugaría Carlos en su juego? El verdadero juego, el que definía el destino del ángel y el germano. Apenas comenzaba. Carlos retiró la mano, la llave aún caliente en su palma. El susurro se había desvanecido, pero la sensación de su voz, la palabra hermano, vibraba en el aire. Miró a Zeus, luego a Mateo, cuya sonrisa enigmática no había desaparecido, y finalmente a la anciana, que era una estatua silenciosa de resignación. El coronel no podía dar un paso tan trascendental basándose solo en un presentimiento y las palabras de un anciano. La responsabilidad, la disciplina de toda una vida lo anclaban. La furia y el terror se mezclaban con una necesidad imperiosa de respuestas, de hechos concretos. Cerró el maletín de su padre, guardando la llave en el bolsillo de su pantalón, un peso metálico contra su muslo. Necesito entender más, dijo, su voz ronca. Esto es demasiado. Escaneó la pequeña habitación buscando algo más que el panel y la cámara. La penumbra ocultaba más de lo que revelaba. Antonio, viejo Mateo, ¿hay algo más aquí? Documentos, archivos, cualquier cosa que explique esto. Antonio se adelantó, sus ojos fijos en la cámara, luego en Carlos. Mi abuelo hablaba de más cosas escondidas, cosas que el coronel Alejandro se llevó o las que no pudo llevarse. Siempre decía que la verdad se pudre en las entrañas de la tierra, pero también que la codicia deja migas de pan. Las palabras de Antonio llevaron a Carlos a un recuerdo lejano, a los años de la academia militar, un tiempo de forja y competencia feroz. Recordaba un ejercicio de supervivencia en la sierra, donde el honor y la astucia se medían bajo el sol inclemente. Había un cadete, un joven llamado Ramiro, tan brillante como ambicioso, pero con una ética que Carlos consideraba cuestionable. Ramiro no dudaba en tomar atajos, en explotar la ingenuidad de otros para conseguir sus objetivos. Carlos lo había denunciado una vez por manipular las provisiones, lo que le valió una reprimenda severa a Ramiro y forjó una rivalidad amarga, un odio silencioso que Carlos había creído enterrado con el tiempo. Esa confrontación había solidificado en Carlos su propia adhesión inquebrantable a las reglas, a la justicia, a la rectitud. Lo había convertido en el hombre que era hoy, un coronel de honor.
La sola mención de codicia por parte de Antonio trajo de vuelta ese fantasma. Zeus, que había estado olfateando las esquinas de la oficina con una extraña persistencia, soltó un quejido agudo. Se detuvo frente a una caja metálica abierta de aspecto inofensivo, que había sido usada para almacenar herramientas. La caja parecía cubierta de polvo y herrumbre, pero de su interior, Zeus emitía un bajo gruñido, con sus orejas girando hacia el fondo, como si captara un eco imperceptible para los humanos. Comenzó a rascar con una de sus patas delanteras. Carlos se acercó, la linterna iluminando el interior de la caja. A simple vista, no había nada. Pero Zeus no cedía. Siguiendo la intuición de su perro, Carlos metió la mano en la caja, palpando con cuidado el metal frío. En el fondo, escondido bajo una falsa base de chapa oxidada, encontró un compartimento secreto. Con un crujido, lo abrió. Envuelto en un trozo de tela grasienta, había un objeto, una brújula militar de latón, intrincadamente grabada con un diseño de serpiente enroscada alrededor de una espada. Carlos sintió un escalofrío. La reconoció al instante. No era una brújula cualquiera, era el talismán personal de Ramiro, su antiguo rival de la academia. Ramiro había desaparecido del mapa militar años atrás, envuelto en rumores de operaciones encubiertas y secretos de Estado. ¿Qué hacía su brújula aquí, en este complejo olvidado, junto a los secretos de su padre? Una tensión silenciosa llenó la pequeña oficina. La presencia del objeto era una declaración muda, un desafío desde el pasado. Las viejas heridas de la rivalidad se reabrieron y Carlos sintió una mezcla de ira y premonición. Su padre había acumulado secretos, cometido injusticias y alterado vidas. Y ahora, el fantasma de su rival también surgía de las profundidades de este lugar maldito. ¿Habría Ramiro estado implicado en el proyecto Ícaro? Habría traicionado no solo su ética, sino también los ideales que Carlos defendía con tanta vehemencia. Carlos se pasó la mano por el rostro, sintiendo el cansancio de décadas, el peso de un legado que ya no sabía si podía honrar. Su vida entera, dedicada al deber y a la verdad, ahora parecía un edificio levantado sobre cimientos de mentiras. Las promesas que se había hecho a sí mismo de ser mejor que aquellos que abusaban del poder, ¿eran solo una ilusión? ¿Podía un hombre ser honorable si la sangre que corría por sus venas provenía de una fuente tan corrompida? Nuevos insights surgieron. Tal vez su obsesión por la disciplina y el honor no era solo vocación, sino una huida, una forma inconsciente de distanciarse de la oscura sombra de su padre. Él no había sido ajeno a la crueldad del mundo,
pero la idea de que su propia familia fuera parte de ella le resultaba devastadora. «Antonio», dijo Carlos, su voz más suave de lo que esperaba, «necesito tu ayuda. Tú creciste con las leyendas de este lugar, con el dolor que causó mi padre. ¿Qué sabes de Ramiro? ¿Y qué conexión puede tener con ese tesoro, la SCA?» Antonio se sentó en el suelo frente a Carlos, su expresión una mezcla de resignación y una antigua sabiduría. «Ramiro, recuerdo que su familia era de un pueblo cercano. También le afectó el proyecto, pero a él no le quitaron tierras. Al parecer, le ofrecieron algo, un trato especial. Había rumores de que su familia tenía conexiones con gente de dinero, gente que siempre estuvo interesada en las leyendas de la esencia mucho antes de que llegara tu padre. Decían que no buscaban lo mismo que tu padre, no la evolución, sino el control. La esencia para ellos era poder. El corazón del Ícaro era una llave, una herramienta para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Ramiro, o la gente detrás de él, buscaba lo mismo que tu padre, pero por razones mucho más oscuras. No una cura, sino la dominación. Carlos se quedó en silencio, la brújula de Ramiro pesando en su mano. Las piezas, antes desordenadas, comenzaban a encajar con una lógica implacable. Su padre, un científico obsesionado con la evolución, había desatado una fuerza que no comprendí. Y Ramiro, el rival ambicioso, había visto en esa misma fuerza una oportunidad para su propia agenda. El tesoro, la esencia, no era un mero mito, era el eje de todo, el punto de convergencia de ambiciones opuestas. «La dominación», repitió Carlos en un susurro. La brújula en su mano parecía vibrar con una energía latente. El grabado de la serpiente y la espada, antes un simple adorno, cobraba ahora un significado siniestro. ¿Qué oscuros pactos habría hecho Ramiro para conseguir su parte de la esencia? Y, lo más inquietante, ¿qué papel jugaría Carlos en su juego? El verdadero juego, el que definía el destino del ángel y el hermano, apenas comenzaba. Zeus, sintiendo la carga emocional de Carlos, apoyó su cabeza en el muslo de su amo y emitió un suave gemido. Carlos le acarició la cabeza, buscando consuelo en la lealtad incondicional de su compañero. Antonio se inclinó un poco más, su voz apenas audible. «Cuando tu padre llegó, Carlos, prometió un paraíso, pero lo que hizo fue arrancar la tierra y a su gente de sus raíces. Hubo muchas cartas, ¿sabes? Cartas que los abogados del pueblo mandaron al gobierno, a la capital, denunciando lo que llamaban un error judicial flagrante, tierras tomadas sin la compensación adecuada, familias desalojadas con amenazas veladas. Mi abuelo
Tenía una caja llena de ellas, de copias. Pedían justicia, pero nadie escuchó. Carlos apretó los puños. Yo podría haber ayudado si hubiera sabido toda mi vida en el ejército, luchando por la justicia. Y esto ocurrió en mi propia casa, con mi propio padre. Me avergüenza. Su voz se quebró ligeramente. Zeus, al oír el cambio en el tono de Carlos, levantó la cabeza y le lamió la mano. «Era un niño, coronel», dijo Antonio con calma. «Tu padre era una figura poderosa. Los de arriba lo protegían. Y tú estabas lejos, forjando tu propio camino. Pero esa es la verdadera injusticia, ¿no? Que la verdad se ocultara tan bien que incluso aquellos que podrían haber actuado se mantuvieran en la oscuridad». Carlos se puso de pie de golpe, la brújula aún en su mano, la imagen de su padre y la de Ramiro bailando en su mente, entrelazadas con el pulso rojizo de la cámara. La anciana en la esquina asintió con una lentitud casi ritual. «No puedo seguir ignorándolo», dijo Carlos, su voz ahora firme, sin rastro de la duda anterior. La ira, la vergüenza y una nueva determinación se habían solidificado en su interior. «Mi padre, Ramiro, el ángel, la esencia, los desalojos, los niños desaparecidos, todo está conectado. Y si esta brújula es una pista de Ramiro de cómo su ambición se cruza con los crímenes de mi padre, entonces la seguiré. No puedo permitir que el pasado siga pudriéndose en silencio». Miró a Antonio, sus ojos de acero fijos en él. «Antonio, tú conoces este lugar, conoces a la gente, conoces las leyendas. Tenemos que encontrar más cartas, más mapas, cualquier cosa que Ramiro, mi padre, pudieran haber escondido. Ya no soy un niño y ya no estoy ciego. La verdad está aquí, enterrada bajo años de olvido, y la desenterraré». Antonio asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. «Hay un viejo almacén en el sector este. Se rumoreaba que tu padre guardaba sus hallazgos más delicados allí, fuera de los registros oficiales. Podría haber algo. La esencia siempre dejó sus rastros para aquellos que sabían dónde buscar». Carlos apretó la brújula. «Entonces, vamos a buscar a Antonio, juntos. Este viaje apenas ha comenzado y no terminará hasta que cada secreto salga a la luz». Carlos, con la brújula de Ramiro aún en la mano, se giró hacia Antonio. La anciana y Mateo se quedaron atrás, como sombras silenciosas, observando la determinación que se encendía en el coronel. Zeus, a su lado, vibraba con una energía contenida, listo para seguir a su amo. La ira y el propósito se habían fusionado en Carlos, disipando la niebla de la ambivalencia. «Vamos, Antonio», dijo Carlos, su voz resonando con una autoridad que no había sentido en décadas, una autoridad que ahora se dirigía a desenterrar su propio pasado.
Muéstrame ese almacén. Salieron de la pequeña oficina, cruzaron la sala principal donde la cámara del ángel pulsaba con su luz rojiza, un recordatorio constante del horror en el corazón del complejo. El aire exterior, aunque polvoriento y seco, se sintió como una bocanada de libertad después de la opresión del interior. La camioneta de Carlos esperaba, un testigo mudo de su llegada y su búsqueda. El camino hacia el sector este era un sendero apenas visible, cubierto de maleza y escombros. La estructura del almacén era aún más ruinosa que el edificio principal, con un techo parcialmente colapsado y paredes agrietadas que amenazaban con derrumbarse. El sol de la tarde filtraba motas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera fantasmagórica. Zeus se adelantó, sus orejas erguidas, su hocico rastreando el suelo con una meticulosidad casi obsesiva. Se detuvo bruscamente frente a una montaña de vigas de madera podridas y láminas de metal retorcidas, vestigios de lo que había sido un derrumbe parcial. Gruñó, un sonido bajo y ronco que indicaba algo inusual. «Aquí, coronel», dijo Antonio, señalando. «Mi abuelo decía que lo que no se quería que se encontrara se enterraba bajo los cimientos de los sueños rotos. Este era el lugar donde los niños jugaban antes de que el proyecto se los llevara». Su voz estaba cargada de melancolía. Carlos encendió de nuevo su linterna, el potente haz cortando la penumbra del interior del almacén. El suelo era una mezcla de tierra, barro seco y trozos de escombros. Siguiendo la dirección de Zeus, Carlos comenzó a apartar los detritos con sus botas y con la ayuda de Antonio. El esfuerzo era extenuante y el aire se llenaba de polvo y el olor acre de la descomposición. Tras varios minutos de trabajo, la pata de Zeus raspó algo sólido y rectangular bajo una gruesa capa de tierra. Carlos y Antonio se arrodillaron, apartando con más cuidado. Era una caja de madera oscura con herrajes oxidados, sorprendentemente intacta a pesar de los años. Tenía un cierre que había sido forzado hace mucho tiempo. Con un esfuerzo, Carlos levantó la tapa. Un silencio pesado se apoderó del almacén. Dentro, envueltos en lo que parecía ser lino amarillento, había varios objetos, cada uno un eco doloroso del pasado. El primero que Carlos sacó fue un pequeño uniforme militar de cadete, impecablemente cosido pero diminuto, con la insignia familiar bordada con hilo de oro en el cuello. No era de su talla, era de un niño. El corazón de Carlos se encogió. La imagen del niño borroso en la foto con su madre, el recuerdo de la cicatriz, el susurro del hermano. Este uniforme era una confirmación brutal. Su hermano no solo existió,
sino que estaba siendo preparado, moldeado para algo. Antonio observó el uniforme, sus ojos tristes. Los rumores decían que el coronel Alejandro tenía un hijo, un segundo hijo, que también participó en el proyecto. Carlos apenas le escuchó. Su mente corría. Su padre había forjado a su propio hijo para ser parte del ángel, para ser un huésped, un hermano. La crueldad era inimaginable. Sacó un segundo objeto, un medallón de plata con la misma insignia familiar, abierto para revelar dos fotografías diminutas y descoloridas. En una mujer sonreía, la madre de Carlos. En la otra, un niño. Esta vez, la imagen no estaba borrosa. Era un niño con los mismos ojos penetrantes de Carlos, la misma mandíbula fuerte, pero con una expresión de curiosidad inocente, ajeno al destino que le esperaba. Y en la parte trasera del medallón, grabada a mano, una fecha. Su propio cumpleaños. Un escalofrío le recorrió la espalda a Carlos. La fecha era la de su nacimiento. El medallón estaba dirigido a él, o quizás y ambos hermanos. ¿Por qué su madre guardaría esto? ¿Fue un mensaje para él, oculto, esperando ser descubierto? Antonio rompió el silencio. Coronel, estos objetos, el uniforme, el medallón, son pruebas irrefutables de lo que hizo su padre, de los niños, de los experimentos. Podemos llevar esto a las autoridades. Podemos corregir el pasado, dar justicia a esas familias, a los niños que desaparecieron. Carlos miró el medallón en su mano, luego el uniforme del cadet. La idea de la justicia, tan arraigada en su ser, chocó con un terror más profundo. Si sacaba a la luz estas pruebas, expondría la monstruosidad de su padre. Sí, pero también inevitablemente se expondría a sí mismo, a su propia conexión, al hermano, a la posibilidad de que él mismo fuera parte de este horror, de que la cicatriz, las pesadillas, fueran ecos de una intervención, no un mero accidente. ¿Quién era el niño borroso de la foto? ¿Quién era el hermano? Zeus soltó un fuerte gruñido, esta vez con una nota de urgencia. No miraba los objetos, sino hacia la entrada del almacén, donde la luz del sol se extinguía rápidamente, sumiendo el lugar en una oscuridad más densa. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás y su cuerpo se tensó. «¿Hay alguien más?», murmuró Carlos, guardando apresuradamente el medallón y el uniforme en la caja. «Está cerca». La linterna de Carlos se movió, barriendo la entrada. Una figura alta y delgada se recortaba contra la poca luz que quedaba. Una silueta que Carlos reconoció con un sobresalto. Ramiro. No un fantasma del pasado, sino una presencia muy real y amenazante.
Llevaba ropa de combate ligera y un equipo moderno, una pistola enfundada en su muslo. Sus ojos brillaron con una hasta inteligencia y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, Carlos», dijo Ramiro, su voz tan pulcra y controlada como Carlos la recordaba, pero con un matiz de satisfacción maliciosa. «Parece que has desenterrado algo más que polvo. Te lo dije en la academia, siempre hay atajos, siempre hay caminos ocultos a la verdad». Se acercó, sus ojos fijos en la caja de madera y en la brújula que Carlos aún aferraba. «Y tú, Antio, siempre el guardián de los viejos secretos del pueblo, ¿cuánto has contado?» Antonio se puso de pie, interponiéndose entre Ramiro y Carlos. «No más de lo que ya se sabía, Ramiro. Solo verdades que tu gente ha intentado enterrar». Ramiro se rió, una risa seca y sin humor. «Verdades, mentiras, todo es una cuestión de perspectiva, ¿no, coronel? Especialmente cuando se trata de la esencia. Y tu padre, nuestro querido coronel Alejandro, era un maestro en el arte de la manipulación». Carlos sintió una oleada de ira. «Mi padre no era tuyo para juzgar. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas?» Ramiro se encogió de hombros, su mirada posándose en el uniforme del niño y en el medallón que Carlos había vuelto a sacar, su mano temblorosa. «Busco lo mismo que tú, Carlos, el corazón del Ícaro, pero yo tengo una ventaja. Yo sé lo que es la esencia, y sé lo que está en esa cámara, y sé lo que eres tú, coronel, o lo que podrías ser. Tú eres el verdadero vínculo, el catalizador». Ramiro dio un paso más. Zeus gruñó con fuerza, sus colmillos brillando en la penumbra. «El juego de tu padre, Carlos, no terminó con su muerte», continuó Ramiro, ignorando a Zeus. «De hecho, apenas comenzó. Y lo que hay en esa caja, lo que has encontrado, no es solo la historia de un germano, es la historia de tu origen, Carlos, de lo que realmente eres». Carlos, con el medallón de su nacimiento en la mano, con el uniforme de cadete infantil de su supuesto hermano a sus pies, sintió que el mundo se le venía encima. El corazón del Ícaro no era solo un tesoro, era el corazón de su propia existencia. Ramiro había desvelado la verdad más allá de cualquier imaginación. Carlos no solo era un espectador, no solo era el buscador de la verdad. Él era parte intrínseca de la ecuación, un producto del propio proyecto de su padre. La brújula de Ramiro en su mano, el medallón con la fecha de su nacimiento. Él era la clave, el catalizador. Y con esa revelación, el miedo se transformó en una necesidad ardiente de comprender. La verdad ya no era algo que podía enterrar. Tenía que luchar por ella, por sí mismo, por su propia identidad. El tiempo se había acabado. El juego,
El verdadero juego había comenzado. La acción era inevitable. La brújula de Ramiro, fría y pétata en la mano de Carlos, contrastaba con el fuego que ahora ardía en su interior. Las palabras de su antiguo rival, el velado desafío y la verdad brutal habían disuelto la última niebla de duda. Ya no había tiempo para la indecisión. Ramiro lo había empujado al abismo y Carlos finalmente estaba listo para saltar. «Tú no sabes nada del corazón del Ícaro, Ramiro», dijo Carlos, su voz grave y controlada, cargada de una nueva autoridad. Zeus, sintiendo el cambio en su amo, emitió un gruñido bajo y se adelantó un paso, sus ojos fijos en Ramiro. «¿Y si mi padre te usó o intentó usarte? Fue un error que no volveré a cometer». Ramiro sonrió, una expresión arrogante. «Siempre tan predecible, Carlos. El honor antes que el pragmatismo. Pero te equivocas. Sé más de lo que crees. Sé que la esencia está esperando ser despertada. Sé que tu padre intentó replicarla, infundirla. Creó algo maravilloso y terrible a la vez. Un ser que podría trascender la mortalidad. Y tú, Carlos, fuiste su último experimento, el más logrado». Carlos no parpadeó. El terror inicial se había transformado en una fría rabia. «Mi padre no creó a nadie. Solo buscaba una cura, una evolución, y por eso dañó a la gente». «Ingenuo», exclamó Ramiro, dando un paso adelante. «Tu padre era un visionario, y yo estoy aquí para terminar lo que él empezó. Con o sin tu ayuda, pero será más fácil contigo, catalizador». La mano de Ramiro se movió hacia su arma. «¡Quieto!». La voz de Carlos fue un latigazo. Zeus, sin esperar una orden, lanzó un ladrido feroz y se lanzó hacia Ramiro, deteniéndolo en seco. El perro no buscaba morder, solo inmovilizar, gruñendo con fuerza. Ramiro, aunque sorprendido, no intentó disparar, sabiendo que el perro era un oponente formidable y que no le daría ventaja en un espacio tan cerrado. Carlos no perdió un segundo. Su mirada se desvió hacia la cavidad detrás de las estanterías, donde había encontrado los juguetes y el relicario. La anciana, que hasta ahora había permanecido en un silencio pétreo, levantó su mano temblorosa y señaló un punto en la parte posterior del nicho. «Casi imperceptible. Hay un diario más», susurró la mujer, su voz tan débil como una hoja seca. «El de su madre lo guardó aquí para cuando el momento llegara». Sin dudar, Carlos se agachó. Zeus mantuvo a Ramiro a raya, ladrando intermitentemente. En el fondo del nicho, cubierto por una fina capa de tierra, había un pequeño libro de tapas de lino, con una delicada flor seca presionada en su cubierta. La caligrafía en el interior era inconfundiblemente
la de su madre. La fecha de la primera entrada era la de su nacimiento. Carlos lo abrió, el corazón martilleándole. Las primeras páginas hablaban del amor por su hijo mayor, Carlos, y del temor por el segundo, Alejandro Jr., su hermano. Su madre describía cómo el coronel Alejandro se había obsesionado con la esencia y con el ángel que había encontrado. Ella había descubierto su plan de usar la esencia para perfeccionar a sus propios hijos. El objeto en la cámara no era un ángel alienígena, sino el primer intento de su padre. Un ser biológico modificado, incubado con la esencia, un experimento fallido, pero vivo, al que su padre llamaba mi primogénito, mi ángel. Luego, la entrada más devastadora. Carlos, mi pequeño, tú eres el siguiente. Tu padre cree que, al infundirte una dosis controlada de la esencia desde tu gestación, serás el recipiente perfecto, el catalizador que unirá la conciencia del ángel a un cuerpo humano. La cicatriz en tu frente no fue un accidente, fue el punto de inserción. Una atrocidad, Carlos, tocó su cicatriz, un mapa ahora de su propia creación. No fue un accidente, no fue una caída. Él era el proyecto, el hermano, el susurro que escuchó. Estás aquí, por fin has regresado. No era del ángel, sino una resonancia de la esencia, el vínculo telepático que su padre había buscado crear. Y la insignia familiar no era solo un tatuaje, era la marca del proyecto, la impronta de su origen. Carlos es la llave, dijo Ramiro, con una risa amarga, viendo la agonía en el rostro del coronel. Y su padre nos dejó un legado mucho más poderoso de lo que imaginamos. La sangre le hervía a Carlos. Su vida entera, sus valores, su búsqueda de honor, todo había sido una mentira. No era solo el hijo de un científico obsesionado, era su creación, su herramienta. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida huyendo de esta verdad, construyendo una fortaleza de disciplina y rectitud para distanciarse del horror que intuía, su renuencia a confrontar, su necesidad de entender más. Había sido una evasión. La verdad, la que siempre creyó que podría manejar, era insoportable. Había dudado demasiado. Un crujido metálico y un chasquido fuerte cortaron el aire. La camioneta de Carlos, que había quedado aparcada fuera, estaba siendo manipulada. Una ráfaga de disparos resonó. Otros estaban aquí, los cómplices de Ramiro, sin duda. Ramiro, al oír el sonido, forzó a Zeus a soltarlo con un movimiento rápido, aunque el perro le arañó el brazo. «Es la hora, Carlos», dijo Ramiro, retrocediendo hacia la entrada.
El verdadero juego empieza ahora. ¿Qué dice? Se desvaneció en la penumbra del complejo, dejando a Carlos solo con sus demonios y la verdad desvelada. Carlos miró el diario de su madre en sus manos. En sus páginas finales, su madre escribió: «Mi amor por ti es lo único real que queda. Los documentos de los desalojos, los de Isabel, mi diario, son la verdad. Entrégaselos a quien pueda hacer justicia o guárdalos. Pero no dejes que esta carga te consuma. Tú eres más que lo que tu padre te hizo. Eres mi hijo». Los documentos de expropiación, el diario de Isabel, el maletín de su padre, el medallón, el uniforme del cadete infantil y ahora el diario de su madre. Tenía la verdad completa. No eran solo papeles, eran las vidas de inocentes, la ambición de un hombre y la historia de su propia creación. Ya no buscaría justificación, sino paz. No era un arma, era un hombre. Se puso de pie, la pila de documentos en sus brazos. Miró hacia la cámara del ángel, su hermano, que ahora pulsaba con una luz más tenue, casi resignada. La promesa de su madre resonó en su mente. No dejes que esta carga te consuma. Eres más de lo que tu padre te hizo. Carlos se dirigió a la entrada de la oficina. Antonio y la anciana lo observaban con expectación. «Antonio», dijo Carlos, «necesito que guardes esto, todo, la historia de mi padre, del pueblo, de mi madre, de todo». Le entregó la pila de documentos, su mirada firme. «Y que sepas que se hizo justicia a mi manera. No los entregaría a un sistema que su padre había manipulado. Los confiaría a la memoria viva de aquellos que habían sufrido, para que la verdad nunca se olvidara, pero la carga no lo definiera». Salió al almacén, el diario de su madre, el medallón y la brújula de Ramiro apretados contra su pecho. La brújula, el talismán del hombre que quería controlarlo, ahora era un simple objeto en sus manos, sin poder sobre él. La luz de la tarde se filtraba por una rendija en el techo derrumbado, dibujando un rayo brillante sobre el suelo polvoriento. Carlos lo siguió, su figura proyectando una sombra larga y definida. Ya no era la sombra de su padre, sino la suya propia. El aire vibró, pero esta vez no era un susurro que exigía, sino uno que se desvanecía. La verdad había sido desenterrada. El misterio del complejo abandonado se había resuelto, revelando un horror personal. Carlos había encontrado sus respuestas y se había encontrado a sí mismo, no como una víctima, sino como un superviviente. Zeus se acercó, apoyando su cabeza en el muslo de Carlos, sus ojos ámbar observándolo con una lealtad inquebrantable. Carlos
le acarició la cabeza. El perro, su eterno compañero, había sido un ancla en la tormenta. Ya no había dudas ni culpas que lo definieran. Solo la claridad de un camino por delante, un camino que recorrería como Carlos, el hombre. La brújula seguía en su mano, pero esta vez él sabía su propio norte.